Buenos días, compañeros. Voy a hablarles del laboratorio de pérdidas. Nuestro título es Comportamiento de pérdidas unitarias de carga en tuberías de presión, presentado por Dayana Caterine Galvis Cruz y Mónica Joana Gómez Naranjo. Introducción. La rugosidad de los tubos comerciales no es homogénea, razón por la cual es difícil definir científicamente. Sin embargo, se puede caracterizar por un valor medio que desde el punto de vista de pérdida es equivalente a una rugosidad uniformemente distribuida. Conviene aclarar que en dicho valor intervienen además otros factores como la frecuencia y alineamiento de las juntas de los conductos de concreto y asbesto o cemento, o bien el tipo de costura o de remachado en los tubos de acero. Sistematización. Las preguntas que nos hicimos para este laboratorio fueron: ¿cómo es el comportamiento de las pérdidas de carga respecto a la velocidad? ¿Cuál es el comportamiento de las pérdidas de carga respecto al caudal? ¿Cómo es el comportamiento de las pérdidas de carga respecto al número de Reynolds? ¿Cuál es el coeficiente experimental de Hazen-Williams para cada diámetro y para cada tubería de PVC? ¿Cuál es la ecuación de pérdida de carga respecto al caudal y el diámetro para las tuberías? ¿Y con cuál parámetro hidráulico se presenta la mayor correlación de las pérdidas unitarias de carga? Y a la última, ¿en cuál diámetro se presenta la mayor correlación entre pérdida de carga y parámetros hidráulicos? Pregunta problema. Nuestra pregunta problema fue: ¿cuál es el comportamiento de las pérdidas de carga en tuberías de presión? En nuestra población y muestra tenemos que en la muestra se realizó el análisis de pérdidas de carga para diámetros de tubería de PVC de 1,5, de 2 pulgadas y de 1 pulgada. 1 pulgada fue la primera con 4 capilares y la otra de 1 pulgada para 7 capilares. Para cada diámetro se tomaron 4, 5, 6 caudales respectivamente y 5 aforos por caudal, con un total de 20 datos. Definición de variables. Nuestras variables fueron, las dependientes teníamos que era pérdida de carga unitaria, que sean en unidades, son en centímetros. El coeficiente de Hazen-Williams. Las independientes, el diámetro y el caudal, que el diámetro es en milímetros y el caudal litros sobre segundo. Y las intervinientes es la temperatura del agua, que está en grados centígrados. Nuestros objetivos. El objetivo general fue determinar el comportamiento de las pérdidas de carga en tuberías de presión. Nuestros objetivos específicos: establecer una ecuación de pérdida de carga respecto a los parámetros hidráulicos para cada diámetro de tubería. El otro, determinar el coeficiente experimental de Hazen-Williams para tuberías de PVC con diámetro diferente. Identificar la variación de las pérdidas de cargas unitarias teóricas respecto de las experimentales y el número de Reynolds. Este tipo de investigación fue cuantitativo con un alcance descriptivo porque se obtendrán promedios, desviación estándar, coeficiente de varianza y sus respectivos análisis estadísticos y sus conclusiones. Nuestras técnicas de investigación. La técnica utilizada para el laboratorio de pérdidas de carga en tuberías de PVC fueron la realización de pruebas controladas en el laboratorio de hidráulica, donde se observó el caudal y velocidad en función del diámetro de la tubería PVC. El procedimiento para desarrollar la investigación fue: primero, circular el agua por el sistema. Luego se instalaban las tuberías. La primera que se instaló fue la de 16 milímetros con 4 capilares. Luego de terminar todo el procedimiento con la de 16 milímetros, se pasaba a la de 27 milímetros con 4 capilares y luego con 7 capilares. Y por último la de 54 milímetros con 7 capilares. Luego se procede a conectar los capilares al sistema de medición de la altura del agua. Después se regula el caudal de salida mediante la válvula de control. Se pasa a medir las alturas de cada uno de los puntos determinados y se deja estabilizar el flujo considerado necesario para mantener las condiciones adecuadas para la práctica.
Luego se pasa a medir el caudal del agua que circula de manera volumétrica después de la estabilización de su flujo. Y por último, se cambia el caudal y se repite el procedimiento para cada uno de los diferentes diámetros, que pues fueron los de 16, 27 y 54 milímetros. Las evidencias del procedimiento pues se tenían que nivelar primero las tuberías y luego estar midiendo los capilares hasta donde llegaba el nivel del agua. Equipos de medición. Los equipos utilizados para realizar las mediciones en el laboratorio fueron cronómetro, pues que sirve para medir el tiempo, el flexómetro, que es un instrumento de medición con el cual se midieron las alturas correspondientes, su nivel de precisión de 1 milímetro. El balde de aforo, que pues utilizamos balde de 21 y 10 litros para realizar el aforo volumétrico. Los materiales utilizados para la realización de la investigación fueron: el nivel de mano se utilizó para nivelar los vertederos que se instalaron en el canal. La calculadora se utilizó para hacer los cálculos de los caudales tomados, el volumen y el tiempo. Y pues la cámara se utilizó para tomar fotos de los vertederos la cámara se utilizó para tomar fotos de los vertederos que se utilizaron y tener evidencias. Nuestra muestra, estos datos fueron recopilados en el laboratorio de hidráulica. Ahí obtuvimos unos datos y a partir de esos datos hicimos un análisis. Con el tubo de 1,5 con 4 capilares, entonces este tubo tiene un diámetro de 0,016 o puede ser 16 milímetros, una longitud de 100 y el balde con el que aforamos fue un balde de un volumen de 10 litros. Ahí obtuvimos unas presiones dinámicas en las que presentaron un mayor puntaje fueron los del primer aforo, o sea, los de la primera velocidad, en el cual obtuvimos el caudal más rápido. En este tuvimos un H1 de 2,12, un H2 de 1,71, un H3 de 135 y un H4 de 101. Y de ahí para abajo entonces tomamos más caudales y con diferentes alturas para distinguir las presiones entre estas. Para el primer caudal obtuvimos coeficiente Hazen-Williams de 184,69 con un caudal teórico de 1,80. El porcentaje de error de este fue 2,17. Obtuvimos un Reynolds de 45.125. De ahí para abajo empiezan a disminuir cada uno de estos datos. Para los datos del tubo de 1 pulgada con 4 capilares, entonces lo mismo, tuvimos unas presiones dinámicas en las cuales la mayor presión fue la del caudal máximo, que fue de un H1 de 178.5, 164 y un H3 de 137.5 y un H4 de 103,5. Y así sucesivamente, cada vez que se iba disminuyendo el caudal, estas presiones iban disminuyendo. La velocidad de esta presión, la mayor fue 3,64 con un coeficiente de Hazen-Williams de 211,49 y un caudal teórico de 2,03 con un porcentaje de error del 3% y un Reynolds de 98.113,46. Este tubo fue el que obtuvo mejores resultados, teniendo un porcentaje de error mínimo comparado con los otros tubos. El de 1 pulgada con 7 capilares, entonces lo mismo, entonces
7 alturas, en las cuales el H1 fue 198, el H2 175.5, el H3 161, el H4 158.5, el H5 137.5, el H6 119 y el H7 82. El coeficiente de Hazen-Williams para la velocidad máxima fue de 186.5 con un caudal teórico de 2.56 y obteniendo así un porcentaje de error del 11%. Tuvo de 2 pulgadas con 7 capilares, entonces obtuvo una altura de 199.5, una altura 2 de 198, una altura 3 de 197, una altura 4 de 196.5, una altura 5 de 195, una altura 6 de 194.7 y una altura 7 de 193, teniendo así una velocidad de 1,06 metros sobre segundo, con un coeficiente de Hazen-Williams de 148.27 y un caudal teórico de 0,83. Bueno, nuestros resultados, entonces, a partir de todos estos datos que ya obtuvimos, hicimos unas gráficas en las cuales podemos determinar las pérdidas respecto al caudal. Entonces, en estas gráficas pudimos observar que el caudal promedio es de 0,44 litros sobre segundo, siendo así las presiones dinámicas toman un comportamiento inversamente proporcional a la longitud del tramo. También en el diámetro interno de 16 milímetros, la presión dinámica fue mayor con 212 centímetros. Fue la altura que obtuvimos, nosotros dijimos que había sido la mejor que había tenido en nuestros resultados, debido a que presenta un caudal de 0,57. En esta otra gráfica se ve representativa las pérdidas de carga respecto a Reynolds. En esto pudimos observar que a medida que el número de Reynolds disminuye, la pérdida de carga unitaria disminuye. Caso contrario en la de los diámetros, debido a esto que presentan estas gráficas presentan una exactitud del 95% y 59%, un coeficiente de variación del 22% y 32%, y un número de Reynolds, los mínimos de 25.126.51 y 20.603,23, y obtuviendo unos máximos de 45.125 y 56.083 respectivamente, siendo el tubo PVC con mayor diámetro el que tiene los datos más homogéneos. Bueno, en esta otra gráfica está visto el coeficiente de Hazen-Williams respecto al caudal, en el cual pudimos observar que a mayor caudal se incrementan los coeficientes de Hazen-Williams. En las 3 primeras tuberías se encontraron coeficientes superiores al valor teórico, y también observamos que el tubo de 27 milímetros de diámetro tiene una mayor precisión del 97%, porque los valores se acercan más al valor teórico mencionado anteriormente. Bueno, a partir de estos datos hicimos una regresión lineal en el cual obtuvimos una ecuación experimental, la que les mostramos ahí, y bueno, esta ecuación nos sirve para determinar los caudales, diferentes caudales presentes. Bueno, la discusión de nosotros, entonces definimos que en la tubería de 27 milímetros de diámetro se encontraron los coeficientes de rugosidad de Hazen-Williams con un promedio de 212,36 con un error promedio del 4%, que es aceptable en comparación con el valor teórico, observando que
que en esta tubería es más precisa para hallar dichos coeficientes, caso contrario con los de las otras 3 tuberías restantes y sus diferentes capilares, las cuales ya se encontraban con unos valores superiores a 200. Otra fue que teniendo en cuenta el coeficiente de Hazen-Williams en el libro de elementos de acueductos y alcantarillado de Ricardo López Cuaya, el coeficiente para el material de PVC es de 150, comparado con los coeficientes obtenidos en los laboratorios son superiores al rango designado, ya que el tipo de tubo que se utilizó en el laboratorio fue diferente. Entre el coeficiente es más grande el tubo y será más liso. Otro fue que el error de promedio de pérdida de carga unitaria obtenida por la regresión multilineal elaborada por el ingeniero Heimar Serrano es del 11,84% con una desviación estándar de 9,20. También pudimos ver que al analizar los diferentes diámetros de tubería PVC con un caudal constante se encuentran que los diámetros de 16 y 27 centímetros presentan presiones dinámicas muy similares o parecidas. Las pérdidas de carga unitarias obtenidas en la ecuación de Hazen-Williams son muy similares a las obtenidas con la ecuación de Darcy, teniendo en cuenta así promedios de error de las tuberías de PVC en general del 43% y 42% respectivamente. Como conclusiones, tenemos que las pérdidas de carga unitaria son directamente proporcionales al caudal y son inversamente proporcionales al diámetro de tuberías PVC, es decir, que para la pérdida no es significativa, el diámetro interno debe acercarse al de 27 centímetros con un caudal de 1 litro sobre segundo aproximadamente. También que al aumentar el área del diámetro la velocidad disminuye y hay una menor disipación de energía. También que los números de Reynolds muestran un comportamiento similar al caudal comparado con la pérdida unitaria de carga, debido al que hay menor flujo y la velocidad de agua en la tubería Los números de Reynolds disminuyen más en el diámetro de 27 centímetros y con una correlación de 0,99 debido a que esta tubería está más nueva en comparación con las otras. Bueno, y acá tenemos las referencias bibliográficas y muchas gracias.